¿Qué tal, gente? Yo soy Panonsama y hoy quiero reaccionar a un discurso dado por el presidente José Raúl Mulino. Este discurso presidencial se da el 1 de julio, es decir, a principios de este mismo mes en el que estoy publicando este video, de 2025, a un año de gestión de su mandato. Esto en el marco de la selección del presidente de la Asamblea. Y aprovechando pues que es justamente en esta fecha, pues se da esta especie de rendición de cuentas que dan los presidentes a un año de haber iniciado su mandato. Y para resumírselos, toca varios temas. Habla sobre las tensiones actuales. No quiero meter demasiado mi opinión porque este canal no va tanto sobre mis opiniones políticas fuera de lo que es el transporte público, la vivienda social, el ordenamiento territorial y bueno, quizás los temas culturales. Pero sí es importante decir que en el contexto de este discurso fue más que nada hablar de las cosas que ya ha hecho, cosas que ya han logrado y las cosas que en los próximos meses van a estar iniciándose o licitando y por el estilo. Si bien entre los temas que tocan en este discurso están algunos que pudiéramos tratar en este canal, por ejemplo la restauración, proyectos de construcción de estadios, proyectos de carreteras, restauración de edificios históricos, como por ejemplo el Museo Reina Torres de Araúz, que fue la antigua estación del ferrocarril en la 5 de mayo, y la Casa Wilcox, entre muchos otros. En este video me voy a centrar en el transporte público. Solamente vamos a discutir los fragmentos en los que el presidente se refiere al transporte público, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer, y centrarnos en eso para ser bastante agudos y certeros. Ya que el transporte público es probablemente el pilar central de este canal, me pareció lo más congruente. Ahora sí, sin más, los dejo con los fragmentos del discurso y mis opiniones sobre el mismo en materia de transporte público. Y porque también queremos un Panamá más conectados, creamos la Secretaría Nacional del Ferrocarril. Ya se entregó el plan maestro para conectar Panamá con la frontera de Costa Rica a través de un tren moderno de pasajeros y carga. Este será uno de los proyectos de infraestructura más transformadores de nuestra historia, que ha despertado el interés de países como España y otros de la Unión Europea, como me manifestaron en Sevilla sus respectivos presidentes. Bueno, ¿qué hay que decir sobre este ferrocarril que no haya dicho ya? En mis videos sobre el mismo tengo una playlist. El último es el más actualizado, obviamente, y hablo bastante sobre justamente esta misma red maestra o plan maestro del que se habla en este discurso. Para condensarlo, de todas formas, puedo decir los positivos y negativos. Positivos primero, y primero que nada, ¿qué se está haciendo? Yo creo que eso es lo más importante, porque hasta el gobierno pasado pues estaba muy en duda si se haría o no. De hecho había una gran oposición a que se hiciera y se le daba mucha cuerda a este lado. Entonces por lo menos el que se esté concretando como algo que se va a hacer, pues es positivo. Aparte de esto, pues es positivo que hay mucho interés en el exterior. Esto da legitimidad a lo que se venía diciendo por nuestra parte, que esto realmente sí es rentable, si no, no habría tanto interés por parte de diferentes entidades para financiarlo, para operarlo, para construirlo. O sea, hay ese interés y eso demuestra que sí hay el mercado para eso, o sí hay el negocio en ello. Y me parece que simplemente los que no lo ven es porque pues no se dedican a eso y sus industrias o sus negocios se ven afectados por la competencia con una infraestructura pues que es mucho más eficiente, ¿no? Pero bueno, esa es solo mi opinión informada, por así decirlo. Pienso que es positivo que el nivel de sofisticación o de desarrollo que lleva este plan
me da bastante confianza de que se está planificando algo y que se está avanzando en ello. Y quiero pensar que para 2016 en efecto se va a iniciar la construcción, como se ha dicho. Y bueno, eso sería muy bueno de ver. Ahora bien, ¿qué puedo decir que sea negativo? No me he metido mucho en las características. Estoy bastante contento con la velocidad, por ejemplo, que va a tener de pasajeros, que se ha dicho que la carga va a ir de noche. Eso implica que va a haber mucho más enfoque en el pasajero también, por lo menos, aunque se sabe que la carga es importante también y que va a generar mucho ingreso. Pues el servicio de pasajeros es algo que no se debe dejar de lado. Y con eso voy quizás a lo negativo que se puede ver en este plan maestro específicamente, es la distancia que tienen las estaciones de los centros urbanos y de los poblados. Por lo menos en esta primera ruta se ha podido apreciar cómo las estaciones están relativamente lejos. Baja La Chorrera, la estación está bastante al norte. Baja Penonomé, bastante al sur. Agua Dulce no tiene estación, la ponen en divisa, imagínense. Y así. Entonces, sí veo que hay cierto enfoque un poco a lo industrial, a lo logístico, no tanto a lo urbano, no tanto al servicio de transporte público, porque con la ubicación que tienen las estaciones veo difícil que sirvan realmente a los poblados y a la gente que vive por ejemplo, la estación Chame no está en Chame, no está en Bejuco, está pues ni tan cerca, pero está un poco tierra adentro con respecto a Coronado, pues al área de las casas de playa de la gente de Plata. Entonces esto me da a entender que está más bien pensado en bueno, si conocen a Molinos, pues no debe ser mucha sorpresa, pero lo veo más enfocado en cierta clase, por así decirlo, la gente que paga planillas, pues, para usar las mismas palabras del presidente. Entonces, esto sí me parece lamentable, pero no es nada que no se pueda corregir. Sigue siendo una buena ruta en cuanto a la carga, pero eventualmente sí me gustaría que se hagan ramales, vías alternas que pasen por el centro de estos pueblos, porque el beneficio mayor de un tren es que en efecto te puede dejar en el centro de una ciudad, así como lo hizo el tren que iba a Colón. En Colón está en el centro de la ciudad, en la estación, y en Panamá estaba en pleno 5 de mayo, que era pues bastante céntrico, incluso para esa época. Entonces esa sería mi gran crítica, que engloba pues la falta de estación en Agua Dulce. Me parece quizás lo más grave y lo que más sonó, pero también diría yo que falta una estación en Natá, falta una estación en San Carlos, falta una estación en Capira. En Capira es la falta de una estación en Capira me parece bastante fuerte. Y pues al ver el recorrido que tiene en Panamá Oeste, pues se nota que no va a servir como un servicio de cercanías. Y con esto me refiero a que la gente que vive en Capira y La Chorrera, en puntos un poco más alejados de La Chorrera, que puede ver el metro y decir, wow, cuántas estaciones hay de aquí a Albrook, me va a tomar mucho, mejor tomo el tren. Pues no van a poder, porque el tren no está pensado para mover a gente de La Chorrera a Panamá, por lo visto. Y yo creo que eso puede ser perjudicial para la cantidad de pasajeros y pudiera darle la razón, entre comillas, a la gente que decía pues que no iba a haber demanda de pasajeros y que eliminen el tren de pasajeros. Claro, si haces la estación lejos de los pueblos, claro que no va a haber. Pero bueno, eso para dar mis opiniones generales sobre este proyecto, cómo va, del ferrocarril. De nuevo, no quiero terminar con una mala nota de este tema, porque esto es lo único que se menciona en todo el discurso sobre el ferrocarril. Estoy muy contento de que se esté haciendo, por lo menos. Preferiría que se haga lo mejor posible, pero hay que hacerlo, hay que empezarlo de alguna manera y pues ir construyendo sobre ello. A gran ritmo, como también el túnel de la línea 3 del metro. Le prometo a los amigos del West que estamos trabajando a toda máquina para honrar compromisos desatendidos.
Aquí se refiere al ritmo que lleva la línea 3 en general, específicamente el túnel, pero yo creo que esto se puede extrapolar al resto de este proyecto del Metro de Panamá. No mucho más que decir aquí, simplemente que se mantenga el ritmo y que se pueda llevar de la mejor manera posible después de todo, considerando la situación que tiene esta línea en su atraso. Pues que se entregue lo más pronto posible es lo ideal. Así que en efecto es bueno ver los avances que hay en el túnel. Es una lástima que no esté pasando por el puente el metro en este momento, porque así es como idealmente debió ser. Pero bueno, ya se hizo por el túnel, ya se está haciendo el túnel, hay que ir a buen ritmo. En julio iniciaremos importantes licitaciones. El teleférico de San Miguelito, cuyo proceso de licitación está próximo a concretarse, conectará a miles de residentes con estaciones del metro. El teleférico de San Miguelito, un tema bastante candente, me han hablado bastante o me han mencionado bastante este sistema, me han pedido que hable sobre él. De hecho, tengo un video que ya sé que tiene su tiempo, pero sigue siendo relativamente relevante. Puede actualizarse, debería actualizarlo, pero a grandes rasgos tengo un video sobre este sistema que forma parte del plan maestro del Metro de Panamá. Ha sufrido modificaciones recientes, así que eso que deben aparecer en el plan maestro pronto, bueno, ya se va a construir, así que ya las veremos en físico de hecho, pero es parte del proyecto del Metro de Panamá. De manera que este gobierno, pues, aparte de la línea 3, que realmente es algo que le está heredando la administración pasada, pues parece que no va a ser su propia línea de metro, lamentablemente. Va a ser el ferrocarril a divisa, eso es algo, pero en cuanto a proyectos del metro, solo va a continuar la línea que ya le dejó heredada la administración anterior, y por lo visto su gran proyecto propio sería el metro cable, pues el teleférico. Así que obviamente pues menciono más sobre mi opinión de este sistema en ese video que menciono, pero pienso que hubiera preferido la extensión hasta Paitilla de la línea 2. Creo que es importante llevar otra línea al centro, la línea 1 no se da abasto. Ahora con esta, pues estamos haciendo alimentadoras y alimentadoras. La línea 3 también es una alimentadora, viene desde los suburbios. La línea 2 pues viene de todo el área este. La línea 1 viene incluso bastante desde el norte ya. Y todo va a congruir en la línea 1, que es la única que pasa por el centro. Específicamente en San Miguelito, en la estación de San Miguelito, donde se une la línea 1 y 2, pues hay un riesgo de cualquier eventos trágicos por este tema de la gran cantidad de gente, pues que tiene sí o sí que hacer el transbordo, porque ahí es donde termina la línea 2 y la línea 1 ya viene bastante llena del norte. La gente que viene de la línea 2 son todavía más, y pues cuando hay mucha gente pues hay peligro de tragedias. Entonces yo pienso que extender la línea 2 sí es bastante más urgente. Lo que hace el teleférico en estos momentos sería cargar todavía más la línea 2 y por ende todo el sistema hacia la línea 1, porque al final, seamos sinceros, si vienes bajando del teleférico a la línea 2 es para eventualmente llegar al centro de la ciudad, lo más seguro, por la línea 1. Así que seguimos como metiéndole presión a la línea 1 sin darle esa válvula de escape, que sería añadir otras líneas al centro, que es lo que haría extender la línea 2, haciendo que la gente no tenga obligadamente que bajar ahí, sino que si quiere continuar por ahí, quizás llega hasta más directo. Y bueno, tantas cosas que se alimentan de la línea 2, como todas las universidades que están por esa ruta, puntos bastante céntricos por donde pasará la línea 2, en fin. Eso es lo que opino, pero ahora sí, ya hablando sobre el teleférico, ya que se va a hacer,
lo aplaudo. Está bien que se haga, que se mire a San Miguelito, que se intente resolver las problemáticas de San Miguelito. Creo que el teleférico es la solución al transporte público en San Miguelito y a todos los problemas de San Miguelito en general que derivan de esto, sobre todo no. Creo que San Miguelito tiene graves carencias de infraestructura básica, y pues el teleférico puede ayudar, sobre todo si se hace buen urbanismo alrededor de las estaciones, que generalmente se hace. Eso sería un avance, por lo menos para estos puntos cerca de las estaciones, que se aplaude. Pero San Miguelito lo que necesita es más rutas de buses, buses que se acomoden a la topografía y a las dimensiones de las calles de San Miguelito, mejores servicios básicos, incluyendo pues de infraestructura de la sección de la calle, o sea, incluyendo las aceras, no tener tantas cunetas abiertas, tantos problemas de agua que hay de manejo de agua y de falta de agua, pues. Pero ahorita me concentro en el tema de la servidumbre, pues, de cómo hace falta lo básico, que quizás uno ve un punto y dice, bueno, son cosas básicas que no cuestan tanto, pero al final para solucionarlo todo sería una mega obra realmente darle esas infraestructuras básicas a todo San Miguelito para que esté bien, pues. Eso en sí sería una mega obra. Lo que pasa es que sería una mega obra compuesta de obras sencillas, y eso quizás no da tanto título, pues, o tanto capital político como decir vamos a hacer un cable aquí y vamos a llevar el metrocable hasta San Miguelito y hasta este punto y hasta otro punto. Hablando un poco sobre el tema de las estaciones que al final se han confirmado que se van a hacer, es un poco diferente al plan maestro, el último publicado, y por ende a mi video en ese entonces. Así que en efecto, por eso decía, tengo que actualizarlo. Pero para ir adelantando un poquito eso, eliminaron algunas estaciones, por lo menos en esta etapa, y me duele en particular una que quedaba entrando a Calle M, prácticamente en la circunvalación, que me parece que le hubiera dado mucha vida a esa vía de circunvalación de Paraíso, porque hubieras podido ir directo desde ese punto que es un poquito más alejado de circunvalación en Villa Guadalupe, ¿no? Esa parte es Villa Guadalupe. La vía se llama Circunvalación de Paraíso, pero si le hubiera dado un acceso a ese punto de la circunvalación a Cincuentenario, hubiera sido una estación intermedia bastante buena, pero en vez de eso, al parecer la van a llevar directo hasta Samaria, así que vas a ir directo de Cincuentenario hasta Samaria. A pesar de que falta esa estación, me parece que añaden una que no me parece tan relevante. O sea, si quieren hacerla más adelante, pues adelante, pero en este momento, y sobre todo habiendo eliminado esa que me parecía mucho más interesante y mucho más importante, que les menciono en Villa Guadalupe, hay una en Balboa, y yo pienso que no hay una necesidad real de llevar un teleférico de Cincuentenario a el Balboa cuando es una calle completamente plana y hay buses que hacen esa ruta todo el tiempo. Realmente no veo la necesidad de llevar el teleférico más allá de Cincuentenario en este momento, menos. Avanzarán las pruebas de los trenes de la línea 3 del metro. Y volviendo al tema de la línea 3 del metro, ahora sí nos mencionan algo un poco más novedoso. Bueno, no es que sean noticias, pero sí es algo que nos interesa mucho, y es cuando vamos a ver estos monorrieles pues en pruebas de movimiento, ¿no? Pruebas dinámicas, ¿no? De rodaje. Bueno, sí, que los monorrieles ruedan, tienen sus ruedas, aunque no se vean. Pues sí, es algo que
será interesante de ver. Entiendo que para el próximo año podríamos ya verlo, pero definitivamente que voy a estar muy pendiente de esto, porque va a ser un hito muy relevante que de momento no hemos llegado a ver, uno de estos trenes andando por cuenta propia, y menos pues en las áreas de las estaciones y de la vía que va a estar abierta al público. Y se lanzará el sistema de buses rápidos por la vía España. Para los que no se acuerdan de este proyecto, pues no los culpo, pero pudieron haber visto el video que hice sobre el mismo cuando se propuso para la administración Cortizo. Era básicamente un proyecto BTR, Bus Rapid Transit. Eso consiste en un carril exclusivo de buses, básicamente. Pero en el caso del BTR está completamente segregado y tiene paradas más elaboradas, así que es pues un bus que trata de ser un tren ligero, pero pues es un bus. No sé, como quizás por mi tono podrán deducir que no soy tan fan de los BTR. Pienso que tienen su lugar. Sin embargo, no creo que la Vía España sea el más indicado. Sobre todo el diseño que presentaban, que yo esperaría o deseo pues que si se va a hacer, pues se repiense un poquito este diseño que presentaron en su momento. Es demasiado malgastador de espacio, gastaba demasiado el espacio. En las partes donde estaban las estaciones simplemente se abrían más carriles, había demasiados carriles de buses, demasiados. Y pues se mantenían los carriles de carros, se usaba toda la servidumbre, no dejaba espacio para bicicletas, o sea que a futuro no se va a poder poner una ciclovía jamás, cuando pues la combinación ideal para el transporte público es permitir que la gente llegue en bicicleta, porque a veces te queda un poco lejos, sobre todo en una ciudad como Panamá, que es tan dispersa. Pues nos conviene que haya infraestructura para bicicleta, porque a veces a pie no alcanzamos. Pero no, este BTR pues no contempla eso, y básicamente hay acera, carriles, una bahía para las estaciones, 2 carriles centrales de buses, otra bahía, la estación, y carriles de carros, y luego la acera. Es una sección sumamente ancha, hostil para cruzarla. Tengo mis críticas, pues. Creo que todo eso lo mencioné en el video, de nuevo lo menciono. Les recomiendo que lo vean si les interesa qué es lo que había previamente de este proyecto del BTR por Vía España. Pero básicamente era este BTR que iría desde la avenida Porras, con el cruce de la avenida Porras con la Vía España, pues, hasta prácticamente el Balboa, ¿no? O sea, donde acaba la Vía España y empieza o cambia de nombre, pues, esa avenida. Entonces la idea es buena de hacer prioridad para los buses, pero honestamente pienso que lo correcto es simplemente poner los carriles bus. Pongan los carriles bus y ya, no es necesario hacer un carril segregado con estaciones gigantes como si fuera de tren, porque por ahí abajo eventualmente debe pasar la línea 4. La línea 4 pasaría por ahí. Entonces no es necesario hacer infraestructura especial para intentar aumentar la capacidad de los buses, cuando eventualmente vas a tener un tren pesado moviendo gente por debajo de esa avenida, esa vía. Que eso es lo que termina siendo el BTR. ¿No tienes plata para un tren ligero o un metro? Pues el BTR es tu mejor opción. Eso es lo que es el BTR realmente. O realmente si tienes un punto en el que el BTR, por la densidad que tienes de población en ese punto, realmente se maneja bien en cuanto a capacidad, y
quieres mejorar la frecuencia, quieres aumentarle un poco la calidad al servicio y la comodidad al servicio de los buses, pues por todo me parece perfecto, haz un BTR. Pero si tienes ya planes de hacer metros, sí, los buses ya se pueden servir de una línea exclusiva dándole el mismo beneficio en cuanto a frecuencia, porque es técnicamente lo mismo, solo que con menos infraestructura. Pues yo no veo la necesidad, ¿no? Ahora bien, aplaudo pues que esto involucra pues algún grado de renovación urbana de las aceras, pero sí no me gusta lo mucho que se ensancha la sección de rodadura, el área de rodadura en esta sección. Lo hace más difícil de cruzar, aleja mucho más las distancias porque la acera tiene que alargarse para dar cabida a estos carriles extra de buses, y bueno, me parece que tiene sus desventajas en el diseño, por lo menos el último mostrado. En octubre iniciaremos la licitación de una nueva flota de buses eléctricos que reducirán emisiones y modernizarán el transporte urbano en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Y terminamos con una notición enorme. La verdad es que me siento un poco mal por criticar tanto los últimos proyectos y los últimos puntos, porque no son proyectos malos, ¿no? Sobre todo comparado con la administración pasada, que al final no hacía nada. Esta por lo menos está haciendo cosas, ¿no? Y al final los positivos son mucho mayores que las críticas que yo pueda hacer, que son más que nada naciendo del interés de que se hagan mejor, y no tanto en la búsqueda de que no se haga. Prefiero que se hagan. Pero esto último es completamente positivo, me parece. Es grande, no tanto el tema de los buses eléctricos, porque eso ya se sabía que en algún momento tenían que venir. Me parece fantástico que por lo visto ahora sí se están poniendo serios para en este tema de traerlos, porque hace mucho que ya deberían de haber llegado. Pero lo verdaderamente grande es que se menciona a Colón y a Panamá Oeste. Hasta el momento, buses formales solo había en Panamá y en San Miguelito. En Colón hubo una ruta entre los lagos, Altos los Lagos y el centro de Colón. Esta ruta entiendo que se anunció que iba a ser clausurada, sí, cerrada por Mibus. En esta administración se cerró para concentrarse en la zona de Panamá y San Miguelito, cosa que de cierta manera lamento, porque siento que es un retroceso en cuanto a llevar Mibus o un sistema similar a Colón, que yo creo que lo necesita, tanto como Panamá Oeste, que incluso me parece hasta más obvio que hay que llevar Mibus a Panamá Oeste, pero a Colón también. Y pues con esto prácticamente nos están diciendo, va a haber buses en Colón, buses formales, no sé si Mibus, probablemente, pero va a haber buses en Colón y en Panamá Oeste, o sea, el área metropolitana. Pues esto significaría una expansión del transporte formal, más allá de las fronteras que habíamos tenido para Mibus, que eran pues los distritos de Panamá y San Miguelito. Panamá esto pues va a tener metro antes quizás, o ya lo está construyendo, pero sin buses es complicado, ¿no? Yo hubiera pensado que junto con la línea 3 se tendría algún plan de llevar mi bus a Panamá Oeste para alimentar esta línea, pero bueno, quizás esto que menciona Molino pudiéramos estar a tiempo, un beneficio inesperado de este retraso. Pudiéramos estar a tiempo de que tengamos ya todo un esquema o un plan de buses para que apenas esté abierta la línea 3, pues que ya hayan buses sirviendo rutas que conecten la línea 3
todos los puntos que están un poco lejos, pero que se servirían muy bien de una conexión con la línea 3. Sobre todo uno que vaya desde el centro de la Chorrera, por mientras no llega hasta allá todavía la línea 3. Ayudaría mucho, o por mientras no se conecta todavía por el túnel, pues una ruta por lo menos de Albrook a Panamá Pacífico. No sé, estos son paliativos, pero más allá de eso, rutas alimentadoras que te lleven de Burunga a la estación de Burunga, de zonas de incluso un poco más metidas, ¿no? De Bacamonte, no sé, de la carretera que va hacia Nuevo Emperador, hasta las estaciones en la Panamericana. Creo que eso sería de mucha ayuda. Y en Colón, pues, lamentando mucho que se haya retirado la única línea que había en Colón, lo cierto es que se había quedado sola esa línea y realmente una ruta sola, pues no sé qué tanto beneficio pudiera estar generando. Lamentablemente nunca pude llegar a verlo con mis propios ojos, o a documentarlo, o a usarlo para decirles cómo era el servicio, qué tal estaban, si estaban muy deteriorados, si en cambio lo mantenían bien, pero ya me imagino que la situación de Colón pues es un poquito más complicada que acá en la capital, y sobre todo tomando en cuenta que Altos de los Lagos es un punto que ha tenido mucha problemática social, y eso es bastante que diciendo lo de un punto dentro de la provincia de Colón, dentro de la ciudad de Colón. Entonces, de cierta manera lo entiendo el motivo, y bueno, el hecho de que se haya quedado sola pues solo añade a eso, pero esto que se menciona aquí pues me da esperanzas de que se va a hacer todo un plan para no dejar una sola ruta sola y ya, sino que se va a hacer toda una red y de una vez por todas darle servicio de transporte formal a Colón, porque ellos también pagan impuestos. De hecho es la provincia más rica en PIB per cápita, quizás no en términos absolutos, pero definitivamente que es una provincia que genera muchos ingresos, y el hecho de que no se vea eso en el transporte público allá es bastante ofensivo, que una provincia que le genere tanto al país pues simplemente no se le aporte ese servicio que me parece tan básico. Con esto habría que ampliarlo más, sobre todo con lo que ha dicho el director de MiBus, que también hizo su propia conferencia hace pocos días, menos días incluso que esta, ha sido más reciente que este discurso presidencial. Así que voy a llegar a él y voy a hacer algo similar a lo que estoy haciendo aquí, para discutirlo ya a fondo en los temas de MiBus, donde podremos hablar más en detalle de ese servicio. Pero por el momento yo creo que nos quedamos con el notición básicamente de que va a haber buses, en estos buses formales, pues buses de MiBus y eléctricos, como la cerecita en el pastel. Dice que están comprando buses eléctricos para estas zonas, diría yo, quizás para aumentar la flota y permitir pues llevar buses a estas zonas. Diría yo que es lo más acertado, porque sabemos los problemas que tienen los buses con baterías en cuanto a las distancias que pueden cubrir. Me parece una notición que yo por lo menos lo esperaba desde hace mucho. Y es un punto muy positivo para terminar este video. Así que si te gustó este video, te pido que me dejes un me gusta. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete si no lo estás. No olvides dejar tus comentarios para tener una discusión interesante y respetuosa. Muchas gracias a Donato Darwish por ser nivel metro y a todos los que apoyan el canal de manera directa. Si quieres ser parte de ellos y aparecer aquí al final de los videos, considera apoyarme siendo miembro del canal o volviéndote Patreon, accediendo así a todos los beneficios propios de los distintos niveles. También puedes aparecer si compras cualquier artículo de la tienda del canal o si realizas una donación al PayPal.
Por otra parte, si no estás en la posición económica para incurrir en gastos económicos, te recuerdo que dejándome tu me gusta y compartiendo este video me ayudas muchísimo. No olvides dejarme tu opinión, preguntas y demás en los comentarios. Y para continuar la conversación puedes seguirme en las redes sociales en pantalla. En Telegram particularmente tenemos una comunidad muy activa y creciente donde se tocan temas muy interesantes y nos ayudamos entre todos a investigar diferentes tópicos de infraestructura, transporte, urbanismo, historia y mucho más. Te esperamos y nos vemos en el siguiente video, que por cierto el algoritmo dice que este podría gustarte.